Hola, pues estoy aquí hoy con Elianay Abarca Rodríguez, que es antropóloga, feminista y que también ha trabajado muy de lleno en diferentes instituciones y nos va a platicar en unos momentos sobre su experiencia, el cómo habita en esos espacios, el cómo lleva el feminismo en esas instituciones y también lo que representa pues la antropología y el feminismo. Esta serie de videos las estamos haciendo porque consideramos que en estos momentos es importante darle voz a mujeres que están haciendo muchas cosas en muchos espacios que muchas veces no sabemos que hay compañeras feministas en las instituciones, no sabemos que hay mujeres escribiendo desde la filosofía, hay mujeres que están trabajando con la corporalidad de las mujeres o con los saberes ancestrales desde el feminismo también. Y consideramos que en esta época donde hay mucho contenido que puede ser misógino en las redes o machista, pues también es importante visibilizar todo lo que otras mujeres están haciendo. Y pues hoy tocó a Eli. Entonces, no sé si quieras autopresentarte, Eli, y te escuchamos. Muchas gracias. Pues primero quisiera pues aplaudir la iniciativa que tienes. Creo que eh, es algo necesario en estos momentos de mucha como angustia social y como mucha cosa extraña que está pasando. Entonces, qué bueno que existan estas iniciativas y pues bueno, que acá estoy, ¿no? Y bueno, pues yo soy Elianay, eh, soy antropóloga. Y pues actualmente yo soy servidora pública y trabajo en el Instituto de la Mujer Estatal y he pasado anteriormente, trabajé en el Instituto de la Juventud, Instituto Morelense de la Juventud, ahora Instituto de Personas, Adolescentes y Jóvenes, INPAJOVEN. Y bueno, pues yo quisiera, este tema que se está poniendo sobre la mesa se me hace muy, muy importante porque es poco visible, porque poco se habla de esto, pues. Y, eh, y me parece que es bien importante ponerlo sobre la mesa desde el feminismo y como esta gran unión que hay entre lo que se hace en las instituciones y lo que se hace en la sociedad civil organizada, ¿no? Desde los movimientos feministas. Y bueno, pues yo quisiera contar primero que, pues, como la transición, ¿no? O sea, como lo que me llevó a estar en las instituciones. Y pues justo, bueno, yo conozco el feminismo en la universidad. Yo comienzo mis primeros pasos fueron desde la teoría, desde la antropología. Y claro, acompañada de, pues, una gran amiga que hasta hoy es mi gran amiga, mi hermana Edalit. Con ella comenzamos a hacernos estas preguntas, ¿no? Y acerca del hecho de ser mujer, que de hecho comenzamos a hacer un documental. O sea, lo primero que hicimos fue hacer un documental, o intentamos hacer un documental con la pregunta central de qué es ser mujer, ¿no? Y bueno, pues claro, de ahí nos terminamos a donde estamos ahora, pues, ¿no? Pues bueno, también estuve eh, claro, como escuchando a investigadoras, a nuestras maestras en la universidad, Elian González, que fue una de las, pues de las guías, ¿no? Que tuve yo en la carrera, que nos hacía preguntas, me acuerdo bien fuertes durante las clases, ¿no? Ella nos daba antropología médica y ella tiene una formación de médica. Y me acuerdo que en las clases siempre hablaba del género, pues, ¿no? O sea, siempre nos hablaba de violencia en el noviazgo, incluso sí, nos movía, ¿no? Todo el tiempo. Yo creo que estas figuras, ella y también, aunque hay distintas posturas al respecto, pues también uno de mis maestros en el tema pues fue Joan Vendrell, aunque sabemos que
pues con todas las contradicciones inherentes que hay, ¿no? Al respecto. Y bueno, pues yo ahí empiezo a conocer el rollo del género más bien, ¿no? No del movimiento, sino del género, de la teoría de género, y preguntándome con mis amigas las cosas, pues, ¿no? Y claro, con su respectiva crisis existencial. Pero luego de eso, cuando salgo de la universidad, conozco, Edalit justo me invita a DDCER, ¿no? Que fue en Morelos, estaba DDCER como una de las organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos, y ahí es cuando conozco el activismo, ¿no? Es ahí cuando yo comienzo a formarme como activista, comienzo a conocer el movimiento feminista y entrándole, me acuerdo que en la carrera, una de las preguntas que estaban pues en el tintero en mi cabeza era el tema del aborto, ¿no? Y yo durante la universidad era como, híjole, qué tema tan complejo, porque además tengo una formación cristiana, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, qué tema tan complejo, literal. Y dije, rayos, no puedo formarme una postura ahora, pero la dejo ahí, ¿no? Y claro, cuando llego a una de las organizaciones donde el tema central es el aborto, ¿no? Entonces, claro, para mí fue como, o sea, impresionante descubrir el mundo del activismo. Fue más bien trascendental en mi vida, ¿no? Y justo mi participación ahí me lleva a la institución, ¿no? O sea, por paradójico que parezca, me lleva a estar en el Instituto de la Juventud y termino, me incorporo a un equipo de trabajo hermoso, ¿no? O sea, un equipo de trabajo joven, ¿no? Estaba Zulén Carvajal como directora de Equidad y Género, o sea, de una dirección del Instituto de la Juventud. Y ahí conozco a personas que hasta la fecha con las cuales trabajo, pues, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, para no hacer el cuento largo, de ahí termino en el Instituto de la Mujer, ¿no? De ahí me muevo al Instituto de la Mujer. Para el tema que nos ocupa, a partir de que yo trabajo en el Instituto de la Juventud y durante un par de años, me encuentro como en un limbo existencial, ¿no? O sea, porque asumirme como servidora pública fue bien complejo, porque viniendo del activismo, tú te asumes como ciudadana, pues, ¿no? O sea, tú ejerces tus derechos como ciudadanía, ¿no? Exiges el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres específicamente o de las juventudes. Y entonces cuando de pronto yo estoy del otro lado, ¿no? O sea, desde las instituciones que tienen que garantizar, que tienen que proteger, promover y respetar los derechos humanos, eso al principio me pasmó, ¿no? O sea, me quedé como, ¿y ahora qué rayos? O sea, ¿cómo? ¿No? Fue un limbo, ¿no? Fue un limbo durante muchos años. Me acuerdo que lo platiqué muchas veces, porque además afortunadamente por la coyuntura en donde yo me incorporo a la institución, que fue el sexenio pasado, hace que las personas con las que yo comencé mi recorrido por la institución fueran también, o algunas de ellas vinieran también del activismo, pues, ¿no? Entonces eso me ayudó a tener como un diálogo para poder mirar en dónde estábamos parados y paradas, ¿no? Entonces, hasta ahora, después de platicar y hacer este diálogo, pues creo que ser servidor público, ser servidora pública, no te quita tu ejercicio de la ciudadanía, pues, ¿no? Porque de pronto eso es mucho lo que sucede con el servicio público, que de pronto es como, no, yo no puedo hacer, yo no puedo tener una postura crítica frente a las políticas públicas, yo no puedo tener, porque pues yo estoy dentro, ¿no? Yo no puedo, no, y al contrario, me parece que justo el ser ciudadana más ser servidora pública te permite tener una visión aún más crítica, es más, te exige tener una visión crítica de todo lo que, de lo que estás haciendo como servidora pública y de lo que puedes hacer como ciudadana, de tus derechos como ciudadana, pues. Entonces, pues sí, hasta ahora ahí me encuentro y claro, luego viene pues cómo es que
me asumo como feminista, ¿no? Servidora pública y ciudadana. Oye, y a mí, bueno, tengo una pregunta, dos preguntas que siempre he querido hacerte. La primera es que, pues, como en este carácter de que eras activista, que ahora no puedes como involucrarte tanto por los tiempos y por demás, ¿no te dan ganas a veces de regresar como a las marchas, a incendiar todo, no sé, como, o hacer performance, no sé, no a veces como que extrañas eso o, o ya ha sido como otra parte de tu vida que has dicho estuvo bien chido, pero pues ahora disfruto un montón hacer esto. Híjole. Fíjate que cuando estaba en el Instituto de la Juventud, por el departamento que yo tenía a cargo, que era Derechos Sexuales y Reproductivos, sentía que no dejaba de estar haciendo lo mismo, porque organizaba, por ejemplo, organizábamos el Día del Condón, ¿no? Y entonces repartíamos condones y hacíamos, y con el dildo y no sé qué, y talleres en las, o sea, era como una extensión de, pues, ¿no? Cuando yo estaba en el Instituto de la Juventud. Claro, hoy mmm, creo que el activismo que yo hoy hago, lo hago, o sea, es decir, no creo que yo haya dejado de ser activista, porque creo que lo hago de una manera distinta, pues, ¿no? Hoy me enfoco o lo que hago lo limito más bien a, al acompañamiento de mujeres que deciden sobre sus cuerpos, ¿no? Que creo que eso es un tema en el estado de Morelos complejo, pero que yo no, por convicción, eh, veo sumamente relevante justo por convicción y por el contexto en el que nos encontramos en el Estado, pues, ¿no? Entonces, sí, yo las veo a las organizaciones, a ustedes que ¿todo bien? Sí, ok. Las veo a las organizaciones Calle Sin Acoso, este, sí, veo a las compañeras y sí, o sea, el fuego arde en mi ser, ¿no? Pero creo que te digo, por un lado, el activismo lo ejecuto de esa manera, pero también dentro de la institución incendiamos por dentro, pues, ¿no? Sobre todo en este momento de la institución en la que me encuentro, pues, ¿no? Porque me ha tocado 3 administraciones distintas y todas han tenido cosas muy particulares, pero actualmente me parece que esto que ya no podemos hacer fuera, ¿no? Por ser servidoras públicas, lo hacemos porque tenemos que estarnos desde una postura feminista, porque nos vemos obligadas, digamos, por convicción, a enfrentar un montón de, de retos patriarcales, ¿no? O sea, que hay dentro de las instituciones, pues, es decir, seguimos incendiando, pero desde las entrañas, pues, ¿no? O sea, desde una de las instituciones más patriarcales que es el Estado, pues, y tan masculinas, pues, ¿no? Y en una institución que es tan femenina, ¿no? O sea, es el Instituto de la Mujer, claro, la verdad es que nos enfrentamos con retos que son a veces muy, 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 muy grandes, ¿no? Claro. Y yo en lo personal tengo una postura hacia las instituciones muy crítica y sin embargo en mis reflexiones me he dado cuenta que también el que haya compañeras feministas dentro de las instituciones es valioso y es sumamente necesario porque si no las cosas seguirían iguales, ¿no? O sea, si no hubiese como muchas políticas que ahora tenemos y que ahora, por ejemplo, está en la mesa en muchos estados el tema de la despenalización del aborto y que yo estoy completamente segura que eso ha sido gracias a toda la chamba de las compañeras feministas que están en esas instituciones. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte cómo,
¿cómo vives cuando está este otro feminismo que hace como críticas muy fuertes hacia las instituciones? Y tú cómo lo vives como persona, como estando ahí, cuando no sé si te ha tocado como leer esas críticas y que tú dices, pues yo estoy también rifándomela, ¿no? Ahí adentro. Entonces, no sé si nos puedas como compartir un poco sobre esto. Uy, ¿cómo lo vivo? Depende. Depende y creo que, ay, es que tendría muchas cosas que responder. Pero por un lado, creo que lo vivo de distintas formas. Por un lado, me parece que, bueno, yo he visto cómo es que, o sea, yo he visto en momentos muy álgidos o en reuniones trascendentales para las decisiones en los programas y políticas públicas, he visto la importancia de la postura crítica de la sociedad civil. O sea, es decir, yo estoy 100% convencida que sin la sociedad civil y sin la postura crítica del movimiento feminista, poco se avanzaría. Yo estoy convencida de eso y yo creo que es fundamental que se mantenga una postura crítica. Sin embargo, por supuesto, en el estado de Morelos hay, como en todos los estados del país, hay determinantes en el movimiento feminista, ¿no? Platicando con compañeras de otros estados, por ejemplo, Hidalgo, ¿no? En fin. Pues es que el movimiento feminista es bien diverso, ¿no? Por ello, es que muchas veces las críticas que hacen frente a la institución o a las políticas públicas es igualmente de diversa, pues, ¿no? Me parece que todas son importantes, todas son válidas y la forma en como yo lo he vivido ha sido escuchando, ¿no? O sea, como me parece que es importante escuchar esas críticas justo desde una postura, desde una autopostura crítica, pues, ¿no? O sea, si ellas están diciendo eso, algo está pasando, pues, ¿no? Hay que mirarnos, pues, me parece que es una oportunidad de aprendizaje. También ha sido, a veces ha sido como, ¿cómo te diré? Como, como doloroso, porque hay veces que gracias a la falta de un puente de comunicación eficiente de lo que se hace en las instituciones, eh, eh, hay cosas que no conoce la sociedad que hacen las instituciones, bueno, ¿no? Entonces, bien, y que las hace, y que hacen, digo, por sí mismo, o sea, por un tema estructural, las instituciones, hay cosas que son difíciles, pues, ¿no? Como de llevar a cabo, ¿no? Y por sí mismo, pues, ¿no? O sea, de raíz. Por ejemplo, me pasó con esto que te estoy diciendo que a veces es como doloroso enfrentarte a estas posturas, ¿no? Me pasó con uno de los feminicidios, me parece del estado de Morelos, creo que fue con el feminicidio de la niña en la Carolina, en donde fue como, no me acuerdo si fue ese, pero había como, pues sí, ¿no? Un montón, o sea, se dijeron un montón de cosas. Y yo dije, y no, entre tantas cosas que se dijeron, había esta crítica a cómo las instituciones no, o pareciera que no hacen nada, pues, ¿no? Yo creo que, o sea, yo volteo a ver a las compañeras del CAE, a las abogadas, yo no estoy en atención, yo estoy en capacitación, yo me encargo de decirles qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero volteo a ver a las compañeras del CAE, a las abogadas, a las psicólogas, y yo las veo cansadas, yo las veo de verdad poniendo el físico por atender a las usuarias, a las mujeres que llegan víctimas de violación, huyendo de casa. O sea, yo las veo y digo, es que sí hay quienes están haciendo un montón de cosas, pues, ¿no? Y creo que eso es lo que o sea, una de las cosas que se tienen que visibilizar, ¿no? Que con todo y las contradicciones, hay instituciones que están haciendo cosas y que son trascendentales para la vida de un montón de mujeres, pues, ¿no? ¿Alcanza? No, no alcanza. No, y no alcanza porque la violencia nos rebasa, pues, ¿no?
porque no es suficiente, pues. Y entonces, eh, creo que muchas hemos vivido cómo se siente estar afuera y cómo se siente estar adentro. Y eso es a lo que hablo, es como de lo que hablo cuando digo del puente, ¿no? Entre las organizaciones y las instituciones que están haciendo feminismo dentro del gobierno, pues, ¿no? Me parece que ese puente tendría que construirse de la manera que puede construirse, ¿no? Del material que sea, pero que tiene que construirse porque estas son fundamentales para esta, pues. Ok, muchísimas gracias. Y uno de los temas que a mí me interesa muchísimo es el tema del autocuidado. Entonces, no sé si tú tengas como algunas prácticas dentro del ser, habitarte como antropóloga, como feminista, como funcionaria pública, que puedas como compartirnos y cómo lo llevas a cabo. Terapia. Terapia, hago terapia, pero porque sí, hay cosas, repito, yo no estoy en el CAE, las compañeras que están en atención, recientemente tomé algún curso y hablaba como, por ejemplo, ¿no? De cómo protegerte, sobre todo, bueno, tú que estás como en el tema de la menstruación, hablaba de cómo es que cuando estamos menstruantes podemos protegernos y tal, porque las compañeras que están en atención son depositarias de una serie de emociones fuertísimas de las mujeres y sus hijos e hijas. O sea, ellas están todo el tiempo recibiendo una carga fuertísima escuchando experiencias de violencia, acompañando a las mujeres y además enfrentándose con servidores y servidoras públicas que no necesariamente hacen su trabajo como lo tienen que hacer, ¿no? O sea, implica un montón de cosas para las compañeras que están en CAE. Para mí como capacitadora, ¿no? Yo no puedo hablar por ellas, yo como capacitadora, pues más bien, eh, además de la terapia, pues un poco platicar con las compañeras que también hacen capacitación, ¿no? Porque sí es a veces bien frustrante para mí eh, darme cuenta, o sea, llego a un taller sobre género y después de años de estar haciendo esta chamba, es bien frustrante toparme con la pregunta de, pero es que están exagerando, las mujeres no viven violencia o los hombres también la viven, no tendría que haber un instituto del hombre también, o sea, ese tipo de cosas que hasta han hecho memes al respecto, ese tipo de cosas para mí es bien, bien, bien frustrante, ¿no? Muy, muy frustrante y lo que hago es hablarlo con otros capacitadores y capacitadoras, retroalimentarnos y por supuesto terapia, ¿no? Y algo bien importante que yo lo vi como de contención dentro de la institución en la que estoy fue después del 8 de marzo, fue después de la marcha del 8 de marzo, en donde muchas pues no participamos, algunas sí, pero se hizo, o sea, se dejó un día, o sea, por ejemplo, el 8 de marzo tuvimos un paro activo y ese día se destinó para hacer justo un proceso de contención emocional, que fue súper valioso para mí. Me tocó estar organizándolo junto con otras compañeras del instituto y fue muy valioso para mí porque pude ver cómo es que el movimiento de fuera movió un montón de cosas a las compañeras que trabajamos ahí. No sabes, fue una sesión de dejar fluir un montón de emociones y ver a compañeras que, pues a lo mejor si no hubieran llegado al instituto, nunca se hubieran preguntado acerca del feminismo y del hecho de ser mujer y estos mandatos patriarcales, y que en ese momento, en esa sesión de contención, ellas estuvieran dejando fluir esas emociones de miedo, de enojo, fue mágico para mí, pues, o sea, fue muy, muy importante para mí porque aún dentro de un sistema que es tan patriarcal como son las instituciones gubernamentales, hay cosas que las mujeres que somos feministas podemos mover, pues. Wow, esto que compartes al último creo que es como muy esperanzador porque pues muchas veces se tiene como
esta como desesperarnos porque creemos que no hay un impacto, ¿no? Como que las instituciones están ahí sin moverse y que tú nos compartas que lo de afuera también les está ayudando a repensarse, creo que es como muy valioso saberlo, ¿no? Y muy esperanzador, porque sabemos que hay que los cambios sociales y estructurales pues son muy lentos, pero que ya está empezando ahí como a haber un movimiento, un tambaleo de esas estructuras preguntándose y también haciendo como estas actividades de cuidado de sí, también creo que es como, a mí, al menos a mí me esperanza muchísimo. Y no sé si quieras compartirnos algo más ya para ir cerrando. Sí, sí, quisiera, es que además es un tema que me emociona mucho porque no es algo, o sea, ahora que lo estamos platicando tú y yo, no es algo que, o sea, viendo hacia atrás, no es algo que yo haya hablado constantemente, ¿sabes? Creo que ni siquiera las que estamos ahí lo vemos, lo alcanzamos a ver, pues, ¿no? Por la misma locura de la cotidianidad. Y bueno, yo quisiera mencionar que una institución como la que yo estoy, eh, el hecho de que trabajen ahí mujeres que son feministas, que se asuman como feministas, creo que mueve un montón de cosas y que eh, además, o sea, cosas a nivel de política pública y de decisiones, pues en el tema público, pues, pero también a nivel personal, ¿no? Porque creo que una vez conocí a una compañera del Instituto de Puebla y de las mujeres de Puebla, y entonces ella me decía que tenía interés en hacer como alguna investigación sobre cómo es que las mujeres, cómo eran las mujeres antes de llegar al instituto y cómo eran después de llegar al instituto. Porque ella estaba convencida por lo que vio, por lo que ella ve en el Instituto de Puebla, ella estaba convencida, o sea, veía cómo muchas terminaban relaciones tóxicas, cómo muchas tenían un proceso de empoderamiento impresionante, cómo otras se iban de casa, o sea, es decir, participar en una institución que tendría que ser profundamente feminista, ¿no? Eh, cuando sucede, hay movimientos en la vida de las mujeres que ahí están, pues, ¿no? Yo también lo veo en el instituto, yo misma lo he visto en mi vida. Uno, claro, yo me asumo como feminista, pero además estar todos los días trabajando en eso hace que se te muevan un montón de cosas de tu vida privada, pues, ¿no? De tu vida personal. Y también suceden en las compañeras que, aunque sean las que están en el área administrativa o las que sean que están en, no sé, en recepción, no sé, ¿no? Que no necesariamente hacen una función tan específica, se les mueve la vida entera, pues, ¿no? O sea, y eso tendría que suceder en todas las instituciones, pues, ¿no? Y esa es la chamba justo de que nos toca a nosotras, pues, ¿no? Yo lo he visto como capacitadora en los talleres, como es que a partir de conocer todo esto, se cuestionan las bases más firmes que pueden tener, ¿no? Sí, que creo que es una bendición del feminismo, cómo viene a cuestionarnos nuestras estructuras tan naturalizadas y normalizadas, ¿no? Como lo compartías al inicio y que yo también ahí me identifico un montón contigo, que veníamos de familias judio-cristianas y que el tema del derecho al decidir era como un tema que era como, al menos a mí, por lo que escuché y entendí, también a ti te impactaba y preferías no tocarlo como de lleno, ¿no? Sino como bordearlo o algo así. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo que hayas accedido a contarnos como tus experiencias, cómo vives el día a día. Y pues este video lo voy a subir a YouTube, a la página, al perfil de Alcigo Administración Consciente, igual ahí en la página de Facebook va a estar. Y no sé si tú tengas como
alguna página, alguna forma como de contacto? Pues, pues no como para, no, pues no, o sea, mi Facebook personal, que todo el mundo, o sea, estoy ahí libremente en el Facebook, y pues sí. Ok, pues te agradezco un montón y te mando un abrazo que pronto te lo daré cuando pase toda la cuarentena. Y pues te agradezco mucho tu tiempo, ¿vale? Gracias, Fanny, te Muchas mando gracias. abrazo.